Bueno, ahí está, ahí empezó a grabar. Bueno, buenas tardes a todos. Sean bienvenidos a este, bueno, el tercer y último encuentro de esta actividad de la cátedra abierta. Les vuelvo a recordar que hay un Instagram, ¿no?, de Filosofía, Praxis y Cultura. Que bueno, estaría buenísimo que lo puedan seguir, porque también es uno de los medios que utilizamos para transmitir y promocionar las actividades de la cátedra abierta. De paso, les comento que ya para el segundo cuatrimestre vamos a seguir con una actividad que comenzamos el año pasado, que se llama, porque sigue todavía, Lacan con los filósofos, ¿sí? Y en este segundo cuatrimestre, bueno, Fernando va a estar presentando, creo, Fernando, corregime, que es bueno, este diálogo entre Lacan con Descartes, me parece. Y bueno, después vamos a tener otro encuentro que es Lacan con Platón, y la posibilidad, estamos ahí todavía trabajando en ello, de una charla sobre la antifilosofía de Lacan a cargo de la doctora Angelina Usín Olleros. Y bueno, el año que viene también ya tenemos Agenda 2025 de la Cátedra Abierta, así que bueno, va a haber muchas actividades y bueno, están todos invitados a participar. Bueno, seguimos con lo que nos compete hoy. No sé si querés comenzar vos, Fer, y después vamos. Arranco. Dale. Bueno, después la idea Estamos un charlando. poco al final es que podamos charlar, que podamos hacer preguntas. Vieron que el diálogo siempre es, a nosotros los argentinos nos encanta, ¿no? Esto de la conversación, porque creo yo que aprendemos mucho también. Las direcciones, ahí me están preguntando, las direcciones en redes sociales, hay un Instagram que se llama Filosofía, Praxis y Cultura, o si no, está el Instagram mío también, y de ahí seguramente vas a acceder al Instagram de la Cátedra Abierta. Es un Facebook abierto, o sea que empezás a seguir y ya está. Después Bueno, también está el grupo de Facebook, ahí podemos ir subiendo material, intercambiar, que es la invención del psicoanálisis. Tiene el mismo nombre que el curso y que la investigación que estamos llevando a cabo, ¿sí? sí, y que creo que esta cuestión de la investigación en psicoanálisis no se va a agotar con este curso. Es muy probable que con Fernando después sigamos armando algunas que otras actividades y bueno. Es un inicio siempre. Es un Siempre inicio. estamos iniciando. Este es un inicio de muchas cosas. Después veremos qué son esas Después muchas cosas. veremos cuál. Este es el inicio, exactamente. Bueno, estamos muy contentos con Beto por la repercusión del curso. La verdad que es siempre un gusto poder encontrarnos, aunque sea por una vía diferente a la presencial, pero al mismo tiempo que bueno, nos permite tener llegada, ¿no? En redes sociales, YouTube, y esta plataforma que es el Meet. También hay que agradecer a la Secretaría de Extensión y Derechos Humanos, ¿no?, que cordialmente nos brindaron el espacio y que están subiendo las 3 conferencias, ¿sí? Bueno, habíamos pensado entonces con Beto que expusiera en principio un recorrido de algunas cuestiones que fueron quedando, después que Beto tome la palabra y empezar a dialogar también. No tiene que ser tampoco tan acartonado, digo, ¿no? Podemos ir dialogando en la medida de que la dinámica lo permita, ¿sí? En ese sentido, yo quisiera comenzar, ¿no?, en función de lo que hemos venido trabajando y algunas cuestiones que empiezan como
a impactar y a dinamizar lo que uno venía pensando en la investigación, ¿no? Producir escritura, con el índice y lo simbólico, ¿no? Con la idea de cómo Freud sitúa al síntoma y a las formaciones del inconsciente por fuera de un modo indicial de signo y un modo deductivista a nivel lógico. Cómo Freud se aparta de esa línea, ¿sí? Ese es el primer punto que quiero tocar. Bueno, en este sentido Freud dice claramente, o no lo dice, uno lo lee o lo puede leer en Freud, que los síntomas que nosotros trabajamos, sea por ejemplo la ataxia Bassian de Elizabeth, sea la tos de Dora, sea esas ideas obsesivas del hombre de las ratas en función de el castigo que él imaginaba le iba a suceder a su padre y a su amada si no le devolvía las 3,80 coronas, ¿no? A un capital. O sea, cualquier clase de esa particularidad anómala, ¿no? El síntoma tiene esta constitución anómala para la racionalidad autosuficiente, anómala para un cuerpo que se pretende determinado biológicamente, anómala para objetos que son inofensivos y causan espanto, me refiero a la fobia. Entonces, la anomalía sintomática es fundamental, no solo en la construcción de la teoría freudiana, sino en cómo un analista hace consistir lo inconsistente. ¿Sí? Esa es una marca del deseo de quien analiza, ¿no? De hacerle consistencia a lo inconsistente. O en términos lógicos o más simples, constituir contradicciones, ¿sí? Constituir contradicciones. Por tanto, el solipismo, ¿no? Es la idea de que, bueno, alguien le puede tener, no sé, fobia a, o sea, los botones, entonces dice, bueno, es lo que le pasa a él. No, eso no entra en el constructo y en la posibilidad de un psicoanálisis. Hay principios que se llaman de economía, según Humberto Eco, que se aplican y a alguien no le podría tener fobia a los botones, porque son objetos inofensivos y por tanto esos supuestos hacen que se constituya, se configure un síntoma. ¿Sí? Bueno, eso si quieren después lo podemos rever o revisar. ¿Por qué fui a la cuestión del índice? En principio porque me puse a investigar o a pensar, si se quiere, en cómo la medicina va teorizando, ¿sí? En cómo la medicina va construyendo lo que se denominan nosologías, ¿no? Cómo va construyendo sus distintas patologías, cómo piensa a nivel diagnóstico, cómo piensa a nivel del tratamiento, ¿no? De lo que también la trayectoria de la enfermedad, la evolución de la enfermedad, etc. Pero en esa posibilidad de acercarme un poco a los síntomas médicos, los síntomas, mejor dicho, orgánicos, me pareció que el índice, como forma de signo en PERS, nos permite hacer distintas cuestiones, ¿sí? Establecer distintas cuestiones. La definición que Peirce da del índice es una conexión física real con el referente, es decir, con el objeto al que remite, ¿sí? Entonces, los ejemplos típicos de lo indiciario, que hay una ausencia, ¿no? Puede haber una ausencia en un índice, puede ser producido al mismo tiempo también, pero el ejemplo como príncipe es siempre la relación de humo y fuego, ¿sí? Humo, entonces inmediatamente surge el fuego, que designa el fuego, esa relación causal inmediata. También el trash, ¿no? De la ruptura de un vidrio. También podríamos decir que una huella de un zapato, ¿no? En un piso es un índice, ya remite a un referente, pero pasado, digo, ¿no? No inmediato. Es decir, cualquier relación en donde exista, reitero, una causalidad física, digo, ¿no? Hay una remisión, hay una
hay una posibilidad de remitir a algo que físicamente estuvo o está ocurriendo, ¿sí? Como el humo del fuego. En ese sentido hay algo que es crucial de empezar a instalar. El índice, Peirce dice en un momento que el índice y el icono son signos, el símbolo, ¿no? Que es lo que Saussure denomina como signo propiamente dicho. No significante, no estamos hablando de eso, ¿no? Pero él dice algo así como que son convencionales, pero no arbitrarios. ¿Sí? Lo cual es interesante, digo, un índice es convencional, es decir, que hay un código compartido que nos hace pensar que cuando inmediatamente, ¿no? En la percepción del humo, suponemos que está el fuego. Y no, por ejemplo, que pueda haber alguien con una máquina de humo, ¿no? Que por supuesto es, de algún modo, bastante más improbable que eso ocurra, pero, aunque sea improbable, puede llegar a ser, ¿sí? Entonces, no es arbitrario, no es inmotivada la relación, pero tiene este código convencional. Y en ese sentido, hay algo que hay que destacar del índice y sus diferencias con cómo Freud va pensando lo sintomático, que el índice tiene muchísima menos flexibilidad, apertura y polisemia, ¿sí? Que lo que vamos después a denominar significado. ¿Sí? El índice no es muy polisémico, digo, ¿no? O sea, puede tener dos, algunas veces tres posibilidades de lectura, pero no demasiadas, ¿sí? Tampoco, por supuesto, es muy flexible, o sea, ¿cuál flexibilidad uno podría trazar entre la huella de barro de un zapato en el suelo, ¿no? Sí, de algún modo allí no está jugando la indicación de que alguien pasó. Y al mismo tiempo, esta ausencia de flexibilidad, de apertura, ¿no? Y de polisemia, nos indica que a partir de la lectura de ciertos índices se pueden constituir códigos bastante o lo suficientemente estables. Y aquí vamos a entrar a la cuestión de la relación entre los síntomas médicos y su carácter inicial. Si uno quisiera como generalizar un poco la cuestión de la lectura que realiza un médico, uno podría decir que en principio los médicos leen, ¿no? Síntomas y signos físicos. Así, por ejemplo, si alguien padece una fiebre alta de 38 más, un dolor de cabeza, tos, dolor de garganta, congestión nasal, dolor muscular y malestar generalizado, será en función de estos índices, de esta relación que la influenza como virus deja su marca en el cuerpo, será leído como una gripe, ¿sí? Y el modo para constituir este diagnóstico descansa en pensar que la tos, la congestión nasal, etcétera, son índices, huellas que deja la enfermedad, ¿sí? Que no son ni tan flexibles, ni tan polisémicas, ni tan abiertas como lo que puede ocurrir en un relato de un analizante o lo que puede suceder a nivel de una agudeza, de un bit, de un chiste. Pero no solo esto. Si bien los médicos son especialistas, decíamos en leer lo indicial, también constituyen lo que se denomina una aplicación deductiva, ¿sí? de determinada teoría. Y nosotros podríamos parafrasear de la siguiente manera, ¿no? Quienes experimentan los síntomas y signos físicos mencionados, dolor de garganta, tos, fiebre de 38, tienen gripe, ¿no? Juan experimenta esos síntomas, el caso, por lo tanto, el resultado es que tiene gripe. Es decir, ¿a dónde apunto? A que en la medicina lo que está en juego es la decodificación.
a partir de considerar que los síntomas son índices, que le ha dado bastante resultado, digo, ¿no? Por supuesto, el paradigma médico ha tenido mucha eficacia en el tratamiento de las patologías biológicas, orgánicas. A partir entonces de considerar los síntomas como índices, se puede constituir un código suficientemente estable que nos permita deducir, porque estamos aplicando una regla, y al decir de Charles Alexander Peirce, toda deducción es meramente una aplicación de reglas generales a casos particulares, ¿sí? Entonces, aplicando determinada construcción, determinado código a lo que se presenta como manifestaciones y fenómenos del orden de los síntomas y los signos físicos, puedo obtener deductivamente el resultado de decir que X tiene una gripe. Y reitero esto porque es fundamental, ¿no? La medicina constituye un código lo suficientemente estable, suficientemente digo, estable y fijo, ¿sí? Que permiten constituir un diagnóstico y un tratamiento. Así, la gripe es gripe, ¿sí? Acá, en la China o en Norteamérica. ¿Sí? Bien, ahora, yo les decía al comienzo que Freud constituye el estatuto del síntoma en un pasaje que va de lo indiciario al campo de lo simbólico, o, si se quiere, a pensar lo metafórico. ¿Sí? Es una índole diversa el síntoma, como se piensa en análisis. ¿Sí? En este sentido, las formaciones del inconsciente se distancian, se diferencian de ser leídas como signos universales o naturales que pueden ser decodificados. El fundamento del psicoanálisis no estriba en la decodificación, es decir, en la aplicación deductiva de un código, como en la medicina o también como en la física, si quieren, sino más bien que las formaciones del inconsciente, y no solo los sueños, son pensadas por Freud con un principio que se denomina de rebus, y que ustedes pueden encontrar en el comienzo del capítulo 6 de Die Traumdeutung, de la interpretación de los sueños. Es lo que dice, el sueño es un rebus. ¿Sí? El rebus no es un acertijo visual, por las dudas, ¿sí? Sino que es un principio que viene de una afirmación latina que significa que la imagen, no tienen sueños imágenes fundamentalmente, aunque también palabras, representa más que el objeto mismo y que no hay una relación directa entre la imagen, la representación y lo representado. ¿Sí? Es decir, que Freud sale, si ustedes se remontan a la interpretación de los sueños, se van a encontrar. Hola, Lisandro, ¿sí? ¿O quién habló recién? Bueno, continúo entonces. Se van a encontrar que Freud dice que no hay que leer los sueños, no sería una lectura necesariamente, pero no hay que pensar los sueños como un pictograma, ¿no? Como un dibujo, como un ícono, ¿sí? Sino que hay que leerlos en función de su valor signante. Y a esto es donde apunta Freud. Por tanto, Freud está como separando las formaciones del inconsciente de su referencia inmediata, de su código habitual, ¿no? De lo que uno cuando dice algo en una conversación ordinaria codifica de una manera más o menos estable, más o menos habitual, para permitirse pensar en algo completamente distinto y que nos va a vincular a lo abductivo y al desciframiento. Y esto es que
El psicoanálisis no trabaja o no piensa los elementos del discurso del analizante a partir de lo icónico, y tampoco a su vez piensa los síntomas como índices, sino que la significación de esos síntomas o de las formaciones del inconsciente se va a producir a partir de la combinatoria, una particular combinatoria, un particular encadenamiento de los elementos, que es inmanente. Esto es, que es efecto de aquello que se presenta, de esa combinatoria particular que es presentada a partir del discurso y que no supone, bajo ningún punto de vista, que se aplique una teoría para leer lo que ocurre. Quizás lo estoy diciendo difícil, pero bueno, lo vamos a tratar como de desentrañar con ejemplos y con comentarios. Lo que está en juego es que en lugar de una decodificación, lo que se va a producir es un desciframiento. ¿Sí? El fundamento interpretativo del psicoanálisis es del orden del desciframiento. Y el desciframiento no supone, bajo ningún punto de vista, el aplicar una teoría a los fenómenos que van ocurriendo, sino tratar de capturar las leyes, las reglas en términos peircianos, el modo particular de combinatoria, insisto, que está en juego en el encadenamiento de esos elementos. ¿Sí? Y allí es donde aparece la abducción. Ahí es donde aparece la abducción. Porque como decíamos en las conferencias anteriores, la abducción siempre ocurre cuando se trabaja con resultados anómalos, inesperados, desconcertantes. ¿Sí? Para desentrañar esos resultados anómalos, es necesario que se tengan en cuenta la articulación de los elementos, porque son anómalos, son desconcertantes en la medida que resisten a ser absorbidos, a ser capturados por un código habitual. ¿Sí? Lo vimos en función de las parálisis histéricas, pero podemos aplicarlo a cualquier formación del inconsciente. Por ejemplo, recuerdo una paciente que sentía que en su existencia no pasaba nada, para los términos que utilizaba. Que no tenía ni objetivos ni proyectos que conquistar, y además se sentía, se experimentaba como si estuviera muerta. Esta paciente tenía la particularidad de, en cada sesión, llevar una mochila. ¿Sí? Todas las sesiones que iba, traía su mochila. En un momento le pregunto, ¿no? Bueno, esta mochila, ¿no? Que vos traés, vos venís de usar, de hacer alguna actividad. Y me contesta, no, en realidad la traigo, pero no tiene nada adentro. ¿Sí? O sea, si uno parte de un principio, de un supuesto, toda disciplina tiene supuestos, toda intervención tiene supuestos, de que la mochila es un útil que sirve para trasladar objetos. Lo curioso, ¿no? Lo llamativo, lo anómalo, es llevar una mochila que no tiene nada dentro, donde no hay nada. Le pido entonces si tiene alguna asociación, le pregunto, ¿no? Si le ocurre algo al respecto, ¿no? De esta mochila con nada dentro. Se toma unos minutos, dice que en realidad no lo asocia con nada, que nada se le viene a su cabeza. Y de repente, ¿no? El diálogo al continuar,
dice, se me vino algo. Nunca te conté, pero yo tuve una hermana que nació después que yo y que murió a los meses. Mis padres siempre decían, esto es una locura, dice Clara, que la única manera en que se mantuviera con vida hubiese sido que llevara una mochila de aire toda su vida. Fíjense entonces, planteemos o de alguna manera organicemos este ejemplo en función de lo que venimos desarrollando. ¿Qué teoría se puede aplicar, ¿sí?, ante algo, ante un elemento anómalo, disparatado, sin sentido, conciencia, por supuesto, que surge, ¿no?, de esto de llevar una mochila sin nada para leer cuál es su significación? ¿Hay alguna teoría previa que uno pueda hacer o utilizar para establecer una significación más o menos justa, más o menos racional, ¿sí?, más o menos sólida como son las abducciones, ¿no? Esto es importante de marcar, ¿no? Evidentemente no podemos hacer deducciones, a menos que empecemos en un cuasi delirio, o lo que Beto planteaba la otra vez, ¿no? La idea de que el psicoanálisis no es una hermenéutica, ¿no? Uno puede decir, lleva una mochila, entonces unir en función de un código general, que la mochila metonímicamente está relacionada con el peso, ¿no? Entonces en realidad está llevando algo pesado, ¿sí? Bueno, eso es excluir algo que fundamenta la práctica analítica, que es la singularidad. ¿Sí? Es excluir, dejar de lado aquello que se manifiesta a partir del despliegue de esa singularidad. Es decir, que vamos a delirar con nuestro código, ¿no?, en lugar de tratar de capturar qué es lo que manifiesta esa mochila que no lleva nada. Entonces, en principio vemos que aplicando un código universal, el resultado anómalo, es decir, el llevar la mochila sin ningún objeto adentro, permanece inexplicada. Pero sin embargo, ¿no?, a partir de la aparición de las asociaciones, a partir de la articulación con otros elementos en combinatoria, es decir, esta mochila y esta frase que les citaba, ¿no?, es como si estuviera muerta. ¿Sí? Ahí ya no tenemos solo la mochila de aire de esa hermana que falleció dramáticamente meses después de su nacimiento, sino tenemos otro significante, ¿no? Este es como si estuviera muerta. Por tanto, comienza a ver de manera inmanente, insisto con esto, ¿no?, de lo que se presenta en el discurso, no las suposiciones, empieza a haber una combinatoria que nos permite abducir la regla, construir la hipótesis de esa manifestación particular para, de alguna manera, pensar que allí, como caso, ¿no?, decíamos que la abducción va del resultado a la construcción de la hipótesis, que hay caso, que es el modo en que se establece la resolución del razonamiento abductivo, es decir, de qué se trata, sería en estos casos, que existe una identificación con la hermana. En este punto a mí me pareció también importante, si tienen alguna intervención, algo que quieran comentar, podemos hacerlo, no hay ningún problema. Y si no, sigo un poco más. Bueno, continuemos entonces. Decía que me parece importante lo que había surgido en el primer encuentro, ¿no? Esto que Viviana, que creo que está por ahí, había objetado en relación a la serpiente, ¿sí? De que las serpientes tienen el veneno
sus dientes, sino en la boca, o la lengua, mejor dicho, ¿sí? Porque hay algo que es importante destacar del psicoanálisis, ¿sí? Porque uno podría preguntarse, ¿qué tiene que ver la mochila con la muerte de la hermana? A nivel físico, a nivel de una teorización general, absolutamente nada, ¿sí? En el plano de lo físico. Pero en el plano de la simbolización inconsciente, en el plano en donde la singularidad de lo inconsciente articula los elementos y produce el retorno de lo reprimido, todo. Por tanto, la idea que hay que destacar del psicoanálisis... Fer, perdón Sí, que te interrumpa, ahí alguien hizo una intervención en el chat, si querés leerla, porque tiene que ver un poco con el caso que venías compartiendo. bueno, gracias, Jacqueline. Entiendo lo que vos proponés, pero es distinto la propuesta que estamos haciendo, ¿sí? Porque de algún modo pensar justamente la mochila vacía y cargar con ella, como se corresponde eso también además de la muerte, es anteponer un código, ¿sí? Como decir que la mochila puede ser pesada, como decir que la mochila puede remitir a la escuela, como decir, ¿no? Digo, son como asociaciones que tienen que ver con lo semántico, son semas de un código más bien general, ¿sí? Entonces el vacío, claro, uno toma la mochila del vacío, entonces sí la muerte. Y eso es un punto que el psicoanálisis, y más desde una posición lacaniana, viene como a diferenciarse, ¿no? Por el hecho de que no se trata tanto de la aplicación de un código de psicoanálisis, de la aplicación de una teoría, sino de la posibilidad de descifrar inmanentemente, es decir, de los elementos presentes en el discurso, de quién habla, de quién hace análisis, una combinatoria. ¿Sí? Mochila puede llevar a que hizo un viaje a Brasil de mochilera. Mochila puede ser el momento en donde ella regresó a su casa a buscar la mochila y allí se encontró, por ejemplo, con el abuso sexual, ¿no? De manera metonímica. Lo invento esto, ¿sí? Pero el significante, como dicen acá en el seminario 14, no significa nada en sí mismo, ¿sí? Sino las articulaciones, es vacío de sentido, ¿no? El vacío es el del significante en tanto tal, ¿no? Que no puede significarse a sí mismo. Y para capturar o hipotetizar una significación necesitamos de elementos, necesitamos de combinatorias, ¿sí? Porque de lo contrario, insistimos con esto, con Beto, creo que estamos de acuerdo, hacemos hermenéutica, ¿sí? Y esto es una pata fuerte epistemológica y clínicamente hablando, digo, es una experiencia de psicoanálisis que abre lugar a la singularidad. No digo a la individualidad, lo digo en modo justo, a la singularidad, es decir, aquella forma de simbolización que decimos lo inconsciente, que no fue de algún modo producido a partir de la conciencia, producido por un acto de determinación, sino que está en nosotros y produce sus efectos. Abrir a la singularidad, ¿sí? Implica desplegar la asociación libre, implica desplegar los elementos que surgen a nivel del discurso. Keila también pregunta, lo leo, entonces sería hacer las asociaciones en base a la palabra del paciente sin algún tipo de prejuicio previo, digamos. Bueno, sí, sería permitir el despliegue asociativo, claro. Como decía Conan Doyle, si uno no tiene datos no puede constituir conjeturas, ¿no? Es decir, a partir de Sherlock Holmes, lo dice Doyle, ¿no? Conan Doyle. Porque de dónde, por eso el análisis parte de un no saber, Lacan lo dice con todas las letras, dice en variante la cura tipo, el analista, lo que debe saber un analista, ignorar lo que sabe. ¿Sí? Y no lo dice por algo del orden de la humildad,
Mira, lo dice porque cualquier código saber previo lo que produce es que en función de, en lugar de permitir el despliegue de lo más singular y extraño que es lo inconsciente, lo único es que encuentro mis mismas prejuicios, teorías, supuestos confirmados en lo que dice un analizante. Eso se llama sesgo de confirmación. ¿Sí? Y la idea sí es evitar, justamente la posición del analista, es evitar que caigamos en como una especie de yoización, ¿no? De que uno va poniendo sus identificaciones, sus prejuicios, su modo de ver el mundo, y de ahí lee lo que un analizante trae. ¿Sí? Es distinto a descifrar. Eso ya sería más bien decodificar. No sé si te respondí, Keila, si no, no hay problema y puedo intentar insistir por otro lado. Bueno, muy bien entonces. Me detenía entonces en la cuestión de la metáfora. Para Freud y para Lacan, si uno revisa los escritos, se encuentra que la metáfora no tiene que tener conexiones reales con el objeto. ¿Sí? Un ejemplo burdo, digo, cuando alguien le dice al otro, vos sos un salame, tratándolo como de tonto, o bueno, tendríamos que ir empezando a pensar a qué remite salame, tonto debe ser una de las connotaciones, uno de algún modo cifra o descifra la metáfora, pero no hay ninguna cualidad física que una un tonto y un salame, ¿sí? Lo que permite dar cuenta de esa metáfora, vos sos un salame, espero no la interpreten de manera literal, porque ahí sería un código cerrado ese, ¿no? No abierto, ni polisémico, ni flexible. Esa es la idea freudiana, ¿no? Uno puede leer en Freud. Es el lugar posicional en la cual se ubica, el tono de voz, la posición en la oración, etcétera, ¿sí? Como dicen los mexicanos, no sé, hijo de la chingada, dicen, ¿no? Yo nunca busqué qué significa la chingada, tampoco me parece que lo voy a hacer hoy, pero digo, uno captura a partir del lugar que tiene ese significante, ¿sí? Y no porque tenga un parecido imaginario, que es cierto, hay metáforas que sí se articulan a ese parecido imaginario, que de algún modo no nos permiten dar cuenta que lo metafórico en realidad es la sustitución de un significante por otro, ¿sí? Del lugar de un significante que viene a ocupar otro significante, y no necesita tener relaciones reales, físicas o de semejanza imaginaria. Esta al menos es la idea de Lacan, y esto es importante también, por eso les decía, entre mochila y muerte no hay nada, ¿sí? No hay nada que uno podría articular a priori con un código entre la mochila y la muerte de una hermana, ¿sí? Más bien se trata, por supuesto, de una sinécdoque, de un modo de combinación que el inconsciente realiza de manera sinecdótica. Bueno, y en función de esto, ya que salió el tema en las preguntas, me gustaría también pasar a comentar cómo el riesgo o una posición que de algún modo nosotros no defendemos, que sería hacer del psicoanálisis la aplicación de una teoría. Si quieren, lo que aquí se está tratando de decir, que el psicoanálisis no es la aplicación de la teoría. ¿Sí? Y en este punto les voy a narrar un fragmento del libro Introducción a la obra de Melanie Klein, de Anna Segal. ¿Sí? Después lo podemos charlar, conversar, etc. Como de algún modo aquí está presente en Segal la aplicación de la teoría kleiniana a un caso. Y que por supuesto no es abductivo esto, porque la abducción responde a que ante un hecho inusual uno debe constituir una regla que pueda de algún modo ser lo suficientemente justa para explicar racionalmente ese hecho anómalo. El fragmento es el siguiente, ¿no? Se trata de un paciente que, según Segal, sufre de envidia. Es muy extraño que pacientes que se analizan con kleinianos o kleinianas no sufran de envidia, digo, es, ¿no? Efecto de la categorización.
Y dice Segal que en su primer año de análisis sueña que ponía en el baúl de su pequeño automóvil herramientas pertenecientes al mío. ¿Sí? En el pequeño automóvil del paciente ponía herramientas pertenecientes a Ana Segal. Ahora, lo curioso es que sin mediar asociaciones, ustedes lo pueden buscar en la obra, control F, ¿no? Pongan baúl, herramientas y salir el fragmento, y que esto es lo que decodifica Ana. Y dice lo siguiente: este sueño, es textual, simbolizaba su tipo de homosexualidad. Quería tomar el pene del padre en su ano y robarlo. Pero de hacer esto sería tal su odio al pene, incluso ya introyectado, que lo haría pedazos y no podría utilizarlo. Bueno, esto está en el libro, por las dudas. Pero como ustedes verán, lo que hay es la aplicación de una teoría. No hay inmanencia y al mismo tiempo tratar de, a partir de la inmanencia de su relación combinatoria de los elementos, tratar de constituir un desciframiento, sino que hay pura decodificación. ¿Sí? O como dice Lacan sobre Ella Sharp en el seminario 6, Lacan dice, Ella Sharp encontró en el paciente lo que ella puso en sus premisas. Directamente lo dice, eso se llama deducción. ¿Sí? Cuando alguien aplica una hipótesis a un caso, está deduciendo. Puede ser disparatada la deducción, sí, es cierto, pero no significa que a nivel formal, en la lógica de los razonamientos, no sea una deducción. Porque no sé qué tendría que ver el baúl con el ano, a menos que uno se guíe por ahí, como dicen algunas calcomanías de distintos vehículos, ¿no? Ustedes han visto, si me tocas la cola, te rompo la cara o la trompa, ¿no? Si me tocas la cola, te rompo la trompa. Bueno, ya es un chiste, eso es más interesante, amigo. Bueno, no sé, ¿quieren comentar alguna cuestión sobre este fragmento? O sigo un poco más y ya después le paso la palabra a Beto. Ahí, Keila, nosotros tenemos la dificultad que al ser grabado tengo que comentar las preguntas, por ahí estaría mejor si pueden hablarlo, ¿no? Se me vino a la mente con esto último teniendo en cuenta la deducción. De ese posicionamiento los modos de etiquetar y diagnosticar en general. Sí, también, ¿no? Ayer, por ejemplo, unas estudiantes me decían de la figura humana, ¿no? El dibujo de la figura humana que, no sé, que tiene también esta idea deductivista, ¿no? De decir, si un niño muestra o dibuja si un niño dibuja un personaje con los dientes, entonces eso es leído como agresividad. ¿Sí? No son elementos significantes, eso es decodificar, aplica un código. También pasa en la lotería, ridiculizándolo un poco, ¿no? Cuando alguien sueña con el 22, sueña con el loco, qué sé yo, ¿no? Si sueña con el loco, sueña con el 22, mejor dicho. Sí, es un problema la deducción, Keila, porque, a ver, en cualquier disciplina científica la deducción es fundamental. O sea, en la medicina, si el médico no deduce a partir de un código suficientemente estable y fijo, y estamos en un problema, ¿no? Porque uno aplica teoría, excepto lo que se llaman casos atípicos, en donde va construyendo otras entidades patológicas. Por eso es un código lo suficientemente estable, no es la totalidad absoluta, ¿no? Es dinámico. Pero el psicoanálisis, o al menos en la posición que uno intenta defender, si aplicamos teoría y estamos más cerca del delirio que de otra cosa, ¿no? O estamos encontrando lo que nosotros ponemos. Por eso es importante. Perdón, Sí. Fernando, que te interrumpa, pero
Digo, pensaba esto también, que hay algo también un poco en la psicosis, ¿no? Donde aparece un elemento y eso tiene indefectiblemente un significado, y no hay, digo, pensando en la psicosis por ahí como esta dificultad para establecer algunas relaciones con determinados significantes, sino que aparece un significante y ya tiene un sentido totalmente fijo. Tal cual, Beto, sí, yo comparto. Me parece que está muy bien la acotación, porque de algún modo, con una teoría en juego aplicada, lo que voy a encontrar va a ser el sesgo de verificación, voy a verificar esa teoría. Y o voy a impedir justamente que haya un despliegue de la singularidad, que me parece que esa es la cuestión también, ¿no? Cuando uno va poniendo o anteponiendo una teoría, lo lee en clave edípica, lo lee en clave sexual, lo puede hacer a partir de que se retira quien se analiza, puede empezar a conjeturar y armarlo. Eso no es algo que esté necesariamente mal. El problema es que si en la práctica nosotros lo que buscamos es operar con la teoría, ¿no? Si a cada quien que habla de su madre le decimos, bueno, ¿no? Siempre estamos con esa suspicacia. Va a llegar a un punto que, por supuesto, alguien no solo que resista, sino que nos mande a freír el churros, ¿sí? Bueno, y en función de la abducción y el desciframiento, y voy diciendo esto, y después Beto continuará, yo les quiero plantear que el desciframiento es siempre abductivo, ¿sí? Esto es importante tenerlo en cuenta. Todo desciframiento es abductivo, porque el desciframiento implica la inmanencia de los elementos y cómo se combinan, creando una regla o hipótesis para saber de qué se trata, ¿sí? Pero no toda abducción es desciframiento, porque hay abducciones que son del orden del índice o de lo indicial, ¿sí? Por ejemplo, los casos policiales, qué sé yo, una tontería o algo que se me viene ahora. Digo, si alguien encuentra que, no sé, que hay sangre en la mesa y hubo un asesinato, uno de ese resultado va a construir una hipótesis de que esa sangre, si corresponde a determinada persona por análisis genético, entonces se trató de que esa persona estuvo, ¿sí? O sea, lo inicial también a veces juega con lo abductivo y a veces se produce a nivel deductivo, digamos, ¿sí? Entonces, dicho esto, el desciframiento no es algo tan complejo ni algo que uno deba ser erudito para realizar. Es más, nosotros realizamos desciframientos en un fenómeno muy particular, y para mí uno de los fenómenos más importantes, que es cuando nos reímos con un chiste, ¿sí? Si a mí me dijeran por dónde introducir lo inconsciente, por dónde explicarlo, por dónde darle su mayor fundamento, su mayor forma didáctica, yo iría por la vía del chiste, sin lugar a dudas, del bits, ¿no? De la agudeza. Porque a diferencia de un sueño, un sueño puede decir que no tiene sentido, porque no se acuerda. Y de un lapsus o un acto fallido puede decir que se equivocó, ¿sí? Pero el chiste, cuando se ríe alguien de un chiste, esto es lo que estoy tratando de expresar, nos muestra que en la risa ante el fenómeno de la agudeza existe un procesamiento de una gran complejidad simbólica, ¿sí? Pero no solo esto, sino que en ese procesamiento de una gran complejidad simbólica, la conciencia no participa, porque uno tiene como efecto la risa, y al mismo tiempo ocurre que ese procesamiento se da en milisegundos. Es maravilloso eso, ¿no? Cuando alguien se ríe de un chiste, capta el doble sentido, la homofonía, la alusión, la metonimia, la sinécdoque, es decir, la regla que está en juego. El modo combinatorio es algo que es asombroso, gente.
En cuestiones de milésimas, ¡pac!, nos reímos. Después cuando tenemos que explicarlo, tardamos capaz que 3 o 4 horas, digo, ¿no? Nos lleva un tiempo formidable. Pero lo inconsciente, ¿no? Esa maquinaria simbólica, significante, ¿no? Y que articula con lo funcional, nos permite rápidamente capturar en la risa. ¿Sí? Bien, y allí hay un desciframiento. Y me pareció importante decirlo, porque la vez pasada Beto trazaba la cuestión de la comunicación de inconsciente a inconsciente, ¿no? Y que es un tema a discutir ese, pero me parece que una vía que no deja de lado la lógica, o sea, que no va solo a la cuestión de cierto misticismo, o de telepatía, para ponerlo en términos más claros, es la vía abductiva, es la vía del chiste. Es como cuando nos pasa también en el consultorio, que alguien va hablando y de repente surge en nosotros el eureka, ¿sí? Esa como, esto que dice Charles Alexander Peirce, ¿no? La sugerencia abductiva viene a nosotros como un destello, ¿sí? Aparece de repente y ¡tac! Justo. Y no fue todo un cálculo de la conciencia, sino que fue una elaboración que el mismo inconsciente realiza, ¿sí? Entonces hay una posibilidad de articular comunicación de inconsciente a inconsciente con la abducción. Bien, y el chiste tiene una particularidad. Los decires del chiste son anómalos, son inusuales, ¿sí? Y al mismo tiempo, nadie puede entender o reírse de un chiste si aplica una teoría. No se trata de aplicar una teoría, se trata de capturar o que lo inconsciente nuestro, o que está en nosotros, capture de manera inmanente una regla, ¿sí? Que puede ser homonimia, que puede ser calambur, que puede ser retruécano, que puede ser homofonía, omisión, alusión, sinéidoques, metonimias, etc. La regla que nuestro inconsciente logra capturar, ¿sí? Y que ahí está la abducción, porque después tenemos el caso, es decir, habla de esto, del resultado anómalo, la regla del caso, se aplica en función de la inmanencia de los elementos. Insisto con esto. ¿Sí? No de la aplicación de ningún código previo. ¿Sí? Una regla no es la aplicación de un código previo. ¿Sí? O al menos como lo estamos diciendo en función del chiste y la interpretación. Bueno, en este punto les dejo, les cuento un breve fragmento de Freud, no sé si lo conocen, al de los dos estafadores, del chiste y su relación con el inconsciente, que es una obra magnífica, ¿sí? Que me parece que es de lo mejor de la obra freudiana. Uno siempre vuelve, ¿no? Allí, porque de algún modo en ese libro Freud pone en juego cuáles son las reglas de lo inconsciente, o lo que Lacan viene como a releer en función de la lógica significante. ¿Sí? Y es el siguiente, ¿no? Dice, dos comerciantes poco escrupulosos consiguieron, mediante una serie de muy aventuradas empresas, hacerse de una gran fortuna, tras lo cual todos sus empeños se dirigieron a ingresar en la buena sociedad. Entre otros recursos, les pareció adecuado procurarse unos retratos del pintor más notable y cotizado de la ciudad, cada uno de cuyos cuadros era considerado un acontecimiento. Los preciosos retratos se presentaron en el curso de una gran noche, una gran soirée, dice el escritor. Y los propios dueños de casa condujeron al experto y crítico más influyente hasta la pared del salón, donde aquellos estaban colgados uno junto al otro. ¿Sí? Los dos cuadros, uno junto al otro. Querían arrancarle un juicio admirativo al crítico. Este contempló largo rato los cuadros, después sacudió la cabeza, como si echara de menos algo, y se limitó a preguntar, señalando el espacio vacío entre los dos, "Where is the Savior?" ¿Dónde está el Salvador? ¿Sí? No escuché ninguna risa ahí, no sé si pudieron. Vieron que cuando, ahí hay un problema, ¿no? Que cuando uno no tiene los elementos simbólicos, no puede como decir a qué se refiere, ¿no?
O sea, no puede dar cuenta del caso del chiste. ¿Dónde está El Salvador, no? ¿Se acuerdan? Es una sinécdoque también, ¿sí? Es decir, Jesucristo estuvo crucificado ¿entre qué? Entre dos ladrones. Ladrones. Ay, perdón. Entre dos ladrones. Pero si ustedes se percatan de lo siguiente, fíjense que hay una anomalía a nivel del discurso. Eso ocurre cuando aparece una agudeza. Es decir, ¿qué carajo tiene que ver que un tipo esté mirando dos cuadros y diga dónde está El Salvador? Es inusual eso, ¿no? En la conversación ordinaria. Introduce una anomalía en la conversación ordinaria. En términos persianos, un resultado inusual. Ahora, para descifrar, que lo inconsciente lo hace por nosotros, ¿sí? Lo que se pone en juego es la articulación de ciertos elementos, ¿sí? Que no pueden ser universalizables, que no pueden ser generalizables, ¿sí? No siempre que se diga ¿dónde está El Salvador? Va a ser que se refiera a Jesucristo en la cruz y los dos ladrones, ¿se entiende? Bueno, eso se trata entonces fundamentalmente la articulación de la abducción con la práctica analítica y de algún modo producir esa diferencia con que el análisis es la aplicación de una teoría. Bueno, de mi parte por ahora estaríamos, no sé si tienen algún comentario o alguna pregunta. ¿Cómo va? ¿Qué tal? ¿Qué tal, Juan Pablo? ¿Cómo están todos? Yo tengo una pequeña consulta en relación a esto que vos mencionás del chiste, digamos, de la velocidad de la interpretación, corregime si me estoy equivocando, vincular esa velocidad del desciframiento a una división inconsciente, digamos. Si bien hay varias interpretaciones en relación a esto, yo te iba a preguntar qué parte le darías a lo consciente ahí, si hay algo de lo consciente que se juega, no solamente, digamos, reducirlo a una parte inconsciente. ¿En qué? ¿En el chiste decís vos? Claro, en el chiste. Lo que yo pondría en función de lo consciente es el punto en donde se sufre el efecto de la risa. Porque lo que tiene el chiste no solamente que es una cuestión armada simbólicamente o que tiene un procesamiento muy complejo, intelectualmente hablando, sino al mismo tiempo que tiene un efecto sobre quien padece, ¿no? el chiste, es decir, sobre quien lo escucha. Si se produce el chiste, porque es necesario que se ría alguien, si no, no chiste, ¿no? Digo, para Entonces, construir, mire, si vos tenés que reconstruir abductivamente lo que sucedió acá, se puede hacer, ¿eh? Pero uno tarda unos mínimo 10, 15 minutos que está afilado. Lo inconsciente lo hace en un segundo. Y no, captura lo que está en juego. no hay algo del sinsentido, ¿no te parece que hay algo del sinsentido ahí, de una ruptura de contexto que se juega también en el chiste, en lo que produce el humor? Claro, el chiste es una anomalía, es un hecho inusual, eso lo estamos sosteniendo. No es solamente un hecho inusual, digo, o sea, por supuesto, pero si no tiene esa cuestión de romper con cómo viene la escena, si vos te vas imaginando, dos tipos llevan un crítico de arte a ver dos cuadros para que el tipo le felicite, bueno, hay un decir, una ruptura de escena, que devela también el posicionamiento de estos dos muchachos, ¿sí? O sea, no es solamente romper la escena con un resultado anómalo, sino que medio dice, algo dice de aquellos dos empresarios que han puesto su dinero para conseguir más dinero, justamente. Pero lo inusual, sí, claro. Si es algo ya como cocinado por el código, no hace reír a nadie. Por eso si uno cuenta el chiste una, dos veces, o la segunda vez, dice, bueno, ya está, ya sé el código. Entonces no tiene gracia. Lo mismo sucede con la interpretación, por otra parte.
Sí, bueno, vamos charlando un poco porque me parece también por ahí interesante, ¿no? Varias cosas. La primera, volviendo a esto que citaba Fer de Lacan, ¿no? Y por ahí esta cuestión de que el psicoanálisis no es la aplicación de una teoría, eh, que es por ahí una insistencia, bueno, que uno la escucha todo el tiempo, cuando agarra por ahí libros sobre técnicas psicoanalíticas, sobre la posición del analista, ¿no? Esta cuestión de que, bueno, un analista no tiene que ir a darle sentido, ¿no? Volviendo a pensar esta cuestión de la cuestión del psicoanálisis como una hermenéutica, y es, digo, algo que pareciera como una sugerencia ética, técnica o un indicador técnico de que uno no tiene que intervenir de esa forma, es, no sé, a mí me ha pasado en este año justamente con dos supervisiones, ¿no? Dos personas que vienen a supervisar, y es increíble por ahí lo difícil que es correrse por ahí muchas veces de lugares donde uno interprete y tiene que automáticamente como que encontrarle o querer encontrarle un sentido, ¿no? Digo esto porque me parece que hay ahí, un poco en la exposición de Fernando, hay una cuestión eh, netamente ética también a la hora de lo que es cómo intervenimos. Por ejemplo, que no es justamente por una intervención de sentido o con la teoría, ¿no? Ahora, fíjate vos que... Sí, Belén. Bueno, buenas tardes. Estaba pensando, a ver, se me ocurre algo de esto, ¿no? Cuando estaban hablando de la abducción, lo pensaba desde el lado del analista y se me ocurrió pensar que a veces en ese proceso también puede advenir algo de la verdad del sujeto, diríamos, en esa, ¿no? Como que casi, digamos, desde la posición del analista, esta consolidación, diríamos, en el proceso de abducción y por otro lado, estos elementos, ¿no? Que hablan de una verdad que va emergiendo, pero que, bueno, a veces pasa mucho tiempo hasta que van surgiendo estos mojones, ¿no? O estas marcas de manera más nítida, ¿no? Sí, totalmente. Eh, y porque además ahí, no sé, yo insisto por ahí cuando en las primeras clases de epistemología, que es la materia que damos por ahí con Fernando en la facultad, yo insisto por ahí, yo siempre digo lo mismo, que la cuestión, la categoría de verdad es un problema, ¿no? Porque termina, es una palabra, digo, es un problema porque es una palabra complicada. Y la verdad, justamente esto que vos decís, que es algo de esa verdad puede ir emergiendo, puede ir, bueno, en las sesiones, o por ahí estos efectos de verdad que uno puede Sí, unos llegar a... hallazgos diría, tal vez, ¿no? También, exactamente. Lo interesante es justamente retomando esto que decía Juan Pablo, como aquello que aparece del sinsentido también, ¿no? Cuando Juan Pablo decía esto, ¿no? Bueno, aparece algo del sinsentido, ¿no? Es porque hay algo ahí que se termina, no que se termina, que logra filtrarse, podríamos decir, bueno, por esta por esta conciencia. Además vieron que la palabra conciencia parece que es mala palabra dentro del psicoanálisis, ¿no? Pero si uno, si uno lo retoma por ahí un poco estas ideas que ya están más en Lacan y sobre todo a partir del seminario 11, ¿no? Eh, Cuando él dice que la cuestión de lo inconsciente, ¿no? Como algo más del orden anacrónico, o retomando este recurso de la banda de Moebius, digo, es difícil, muy difícil pensar conciencia por un lado inconsciente por otro, ¿no? Por eso es interesante, me parece,
pensar que la verdad es por ahí esa vuelta que logra aparecer justamente cuando estas intervenciones sobre el significante o cuando se pone un significante a tensionar, por decir así, aparece ese efecto que es disruptivo, ¿no? Con lo cual, esto también, no sé, retomando un poco lo que había hablado la clase anterior, ¿no? Que bueno, por ahí uno de estos antecedentes de lo inconsciente estaba en estos escritores alemanes, en este movimiento conocido como el romanticismo alemán, justamente lo que estos tipos intentaban, bueno, construir, ya sea en la poesía, la pintura, la literatura, era el acceso a esa otra parte, ¿no? Donde aparece algo que termina siendo sorpresivo también, ¿no? Pero además, ubicar ahí esto que también decía Fernando, ¿no? De que en la medida en que yo voy o me dedico a explicar un chiste, el chiste deja de ser un chiste, ¿no? Empieza a tener, ¿qué cosa? Un sentido, ¿no? O sea, si yo tengo que explicar el sentido de un chiste, eh, todo el efecto sorpresivo, que es ese microsegundo que decía Fernando, desaparece, ¿no? Y bueno, por otro lado también, volviendo a esta categoría, a esta cuestión de hipótesis, ¿no? Y de esta epistemología un poco freudiana, o este método científico freudiano, que es un método, ¿no? Teórico clínico, les decía yo la otra vez, lo interesante es cómo Freud está todo el tiempo recurriendo por ahí a la hipótesis, ¿no? A partir de los elementos que se le van presentando. Esto, si uno revisa, por ejemplo, los sueños, ¿no? Sobre todo los que están en la interpretación de los sueños, ¿no? Este libro tan difícil, tan extenso, pero obligatorio, ¿no? Bueno, para cualquiera que se reconozca como psicoanalista. Digo obligatorio porque hay un montón de gente que se dice psicoanalista y nunca leyó la interpretación de los sueños, ¿no? Siempre dicen, bueno, uno puede prescindir de eso y pasar directamente a las conferencias, ¿no? Pero pensaba también esta cuestión de hipótesis, como también Freud la ubica en Tótem y Tabú, por ejemplo, ¿no? Ya trascendiendo, ¿no? El aspecto poco clínico, ¿no? Porque vieron que Freud, el primer, no sé si está bien decir el primer Freud, pero el Freud de los estudios sobre la histeria, bueno, la interpretación de los sueños, es el Freud que está compenetrado con la clínica, ¿no? Después Freud empieza a animarse a trasladar un poco la teoría, bueno, a la literatura, al arte, ¿no? Y bueno, y este texto que, según él, para él era tan importante y él creía era como lo que mejor había logrado producir, que es Tótem y Tabú, ¿no? Y ahí está, hay una hipótesis psicoanalítica, ¿no? Que acerca, bueno, del enigma ya antropológico del miedo al incesto, ¿no? Y, bueno, que ya algo de esto Freud venía articulando, ¿no? Con bueno, la construcción digo construcción, porque vieron que el complejo de Edipo, Freud hay que como que ir rastreándolo, ¿no? Freud va, en la interpretación de los sueños particularmente, está bastante
está muy presente, pero uno tiene que hacer todo un trabajo de reconstrucción del complejo de Edipo en la obra freudiana, porque es una cuestión que está diseminada, ¿no? Pero fíjense que ahí aparece en Tótem y Tabú algo que justifica en la teoría freudiana esta necesidad implícita de una ficción también, ¿no? Y es entrar a pensar los orígenes del hombre. Y qué bueno que esta ficción o esta muerte del padre totémico, bueno, este ritual, fíjense que le permite a Freud también ubicar, ¿no? Ubicar un origen que daría cuenta de todos por ahí, bueno, de toda esta relación que nosotros por ahí tenemos con la cuestión de la culpa, bueno, la ley, ¿no? Y que permite también, bueno, asentar, ¿no? Uno de los pilares también de la teoría del psicoanálisis. Fíjense que en Tótem y Tabú dice esto, ¿no? Lo que de ese modo nosotros, en un todo como los primitivos, proyectamos a la realidad exterior, no ha de ser sino el discernimiento de un estado en que una cosa está dada a los sentidos y a la conciencia. Está presente, junto al cual existe otro estado, ¿no? En que la cosa está latente, pero puede reaparecer, ¿no? Esta cuestión de que hay algo que reaparece, ¿no? Volviendo por ahí a esto que decíamos anteriormente, ¿no? La cuestión ahí del sentido y sin sentido, esta cuestión del chiste ahí que es sorpresivo, que irrumpe, ¿no? Es algo que puede aparecer, es esta otra cosa, ¿no? Vale decir, la coexistencia, dice Freud, de percibir y recordar, o llevarlo a esto a términos generales. La existencia, perdón, de procesos anímicos inconscientes junto a los conscientes, ¿no? Es decir, que la percepción consciente, la conciencia, no está sola, ¿no? Que hay junto a ella una impresión inconsciente o una impresión latente inconsciente que la acompaña, ¿no? Por eso, vieron que, digo, esto es interesante para pensar y para diferenciar esta idea que hubo en algún momento de que, bueno, el inconsciente sería como la cajita oculta, ¿no? Incluso en alguna época, y creo que en algunas facultades se suele hablar de psicología profunda, ¿no? Lo cual no, a mi criterio, no es algo que esté muy bien. Y que esto otro, ¿no? Esta otra parte de la conciencia, otra característica de la conciencia, ¿no? Podríamos ahí jugar un poco, se manifiesta por accidente, ¿no? O accidentalmente, ¿no? Yo no puedo sentarme y decir, bueno, voy a convocar el inconsciente o voy a hacer una intervención, una interpretación sobre el inconsciente del paciente. Sino que lo interesante es la cuestión de la intervención del significante, en tanto, bueno, esto que traía Fernando, de que el significante no, en sí solo no significa nada, salvo, bueno, en otro tipo de estructura, ¿no? Donde, bueno, aparece un cincho. O sea, me acordaba de un paciente que leyendo un día un libro de física cuántica entendió ahí
digo, había un mensaje directo, ¿no? Una interpretación directa con el texto, que bueno, él le explicaba, bueno, nada, esta cuestión de las energías y cómo los seres humanos producen o reproducen energía, y bueno, también esto le permitía ahí a este paciente, bueno, anticipar futuros acontecimientos, ¿no? Digo, había una interpretación ahí tan directa que, bueno, indudablemente no permitía una intervención que pueda poner en jaque al sentido en ese punto, ¿no? Digo, bueno, empezó con una construcción de un delirio que iba, cuando él viene a consulta ya venía con algo un poco armado, pero él me comenta esto, ¿no? Que leyendo un libro sobre física cuántica, bueno, él pudo ver otros colores, pudo sentir otras cosas y bueno, pudo anticipar, ¿no? Algunas situaciones de riesgo que a él lo podían, bueno, en las cuales él podía llegar a ser víctima. Bueno, yo la verdad no, me parece que lo importante por ahí, un poco tiene que ver con lo que queríamos transmitir, tenía que ver con esto también, porque me parece que por ahí un poco el punto o la estructura del curso tenía que ver por ahí con una cuestión un tanto epistemológica, ¿no? Para pensar cómo construye Freud esta nueva ciencia, ¿no? Esta nueva ciencia, y cómo hay en Freud, me parece, bueno, una fuerza creativa muy grande para poder argumentar todo esto. Pero bueno, la idea también en este punto es que conversemos un poco, que podamos, veo que hay ahí unos comentarios en el chat, por ahí sería interesante que los puedan, como decía Fernando hoy, los puedan comentar, ya que esto está siendo grabado, para que sea, bueno, para el futuro de la humanidad, por decir así, porque va a quedar en internet. Así que bueno, la idea es que se animen a preguntar y no prometemos respuestas, eso sí, ¿no? Pero Yo quería agregar la cuestión del sinsentido, ¿sí? Si alguien que está en la posición del analista no puede constituir o capturar o inventar los puntos de sinsentido, entonces no hay posibilidad de análisis. Es así. O sea, lo que hay, muchas veces esto pasa a nivel de la obsesión, ¿no? Que el obsesivo tiende como a tratar de neutralizar cualquier tipo de contradicción. O sea, a partir de las excusas, racionalizaciones, a partir de cierta caracterología, yo soy así, pero la contradicción es fundamental, ¿no? Qué sé yo, una cosa mínima se me ocurre. Recuerdo una paciente que le gustaba muchísimo un tipo y de repente tiene la posibilidad de encontrarse y en ese momento, cuando está por encontrarse, se retira, ¿sí? Entonces, de esa escena en donde la racionalidad supuesta, donde lo que ella quiere alcanzar no se da, es donde uno puede empezar a trabajar analíticamente, ¿no? De contradicciones. Contradicción a nivel del cuerpo biológico, a nivel de la razón, a nivel de los objetos fóbicos. La anomalía, por eso, o sea, siempre estamos de algún modo, cuando decimos sin sentido, podemos decir anomalías de distintas clases, ¿no? Y después la cuestión de que planteaba, creo que Belén, pero ¿de dónde? A ver, cuando alguien descifra, constituye cómo se cifró el mensaje. Peirce lo llama regla o hipótesis, pero la posibilidad de descifrar un mensaje o un chiste, porque no se puede aplicar un código, porque es particular, singular, sorpresivo, es el decir, bueno, se armó así,
Por eso le puse un ejemplo, digo, ¿no? Se utilizó un asinégodo que le escribí en el chat. Entonces, eso es desciframiento. El código es otra cosa. El código es aplicar directamente una teoría a leer los fenómenos, ¿no? Y que eso pasa, perdón Fer que te interrumpa, pero digo, pues yo hacía nada, comenté esto de 2 supervisiones que he tenido hace poco, pero fíjate que esta cuestión del código se juega mucho, un tema que por ahí está en boga también, de, bueno, estas situaciones en las cuales digo, porque recuerdo que las supervisiones tenían por ahí este condimento, ¿no? De que comentaban la situación de una paciente, comentaban el caso de una paciente, y bueno, estas colegas automáticamente, ¿no? La significación de que ahí hay violencia de género, ¿no? Porque aparecían determinados elementos, ¿no? Que arman un programa de intervención, con lo cual, a ver, obvio que no tiene que ver con algo a lo que uno no tenga que estar atento en ese tipo de situaciones, pero, digo, terminaban estas colegas, porque fueron 2 situaciones más o menos similares, no haciendo una interpretación, ¿no? O no haciendo una intervención del orden del psicoanálisis, sino que terminaban haciendo una intervención que tiene que ver más que nada, pareciera, con la aplicación no solo con la aplicación de una teoría, sino con la aplicación incluso de lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer también, ¿no? Entonces, le dije, bueno, entonces la intervención fue, bueno, no, pero estás con un machirulo, ¿no? Entonces, automáticamente era una intervención por parte del analista, no sé si había analista ahí, pero es una intervención que lo que hace es dar sentido, ¿no? Y esto puede llegar a ser un obstáculo, me parece, o una interferencia con una cuestión que tiene que ver más que nada con, bueno, una posibilidad de trabajo analítico, ¿no? Digo, porque esto se ve un montón, ¿no? Yo lo escucho en muchos colegas de que aparece un determinado fenómeno y ya al paciente lo tienen ubicado en una problemática, por ejemplo, ¿no? Beto, esto que vos marcás me parece que justamente obtura lo que hace, digamos, con esa intervención, ¿no? Totalmente, Este, totalmente. es como que venía moviéndose el tren y de pronto, ¿no? Le ponen, bueno, una interferencia, ¿no? Interfiere por ahí, ¿no? Sí, y que justamente, y esto ya es una lectura mía, esta interferencia tiene que ver con los prejuicios que uno tiene como los prejuicios del analista, porque es un juicio previo que lo termino aplicando en una intervención, ¿no? Pero bueno, por eso me parecía que por ahí esto que marcaba Fernando es interesante para pensarlo ya en cuestiones éticas, ¿no? En la medida en que delimitan u ordenan o es un principio de cómo sería nuestro trabajo, ¿no? Que justamente no tiene que ver ahí con sugestionar, ¿no? O decirle a una paciente, che, ahí, bueno, mira, separate, hay que ir a hacer una denuncia, o cosas por el estilo, sino la posibilidad de escuchar otra cosa, ¿no? Pero bueno, esto no es tan fácil. Supongo que en realidad también se pone en juego toda la angustia que genera, diríamos, ¿no? O sea, digo, hay que poder soportar la espera, ¿no? Ese tiempo para que, bueno, emerja esto en los tiempos de la persona que está en ese proceso, ¿no? Y bueno, a veces se hace insoportable, ¿no? Evidentemente desde el lado del terapeuta, analista, ¿no? De quien esté del otro lado, ¿no? ¿No? Ese tiempo de espera que es tan complejo, digo, ¿no? No es tan sencillo estar del otro lado. ¿Sí? ¿No? Sí, Sí, yo creo pero que además, hablamos poco de esa dificultad, ¿no? De esas limitaciones, de todo ese tiempo de espera, ¿no? Esa sí, experiencia y está que bueno necesitamos. esto que decís de tiempo de espera, porque, Ahí Jacqueline levantó la mano, Beto, por las dudas. ok, pero digo, me quedo con esto, lo del tiempo de espera, porque lo que nosotros no nos tenemos que olvidar de que el inconsciente tiene una temporalidad totalmente distinta, ¿no? Entonces, por ahí las intervenciones no es que uno está, ¿no?
bueno, recuerdo esto que dice Lacan por ahí de apertura y cierre del inconsciente, del seminario 11, si mal no recuerdo, ¿no? Que por ahí las intervenciones justamente tienen que apelar a que algo de eso se abra, ¿no? Y tiene, digo, es cierto, es una espera porque no es todo el tiempo, ¿no? Es cada tanto. Jacqueline levantó la mano, me decís. Hola, sí. Yo estaba pensando por ahí un caso muy cercano que pasó en mi familia, que es que bueno, que uno de mis familiares va a consulta por unas ideas, no sé si sería como un poco delirante la situación, y este profesional que le dice, no, vos sabés que justo hay como un presagio de que una persona salvadora que justo nació el mismo año que vos va a venir y va a salvar frente a un gobierno tirano que puede ser el actual. Y es como este psicólogo que al final, en vez de ser un espacio quizás de contención y de alivio de todo eso, terminó alimentando y mucho más estas ideas en base a algo que a él le generaba interés, ¿no es cierto? Porque después venía y le decía, y vos sabés que yo leí este libro, me acordé de vos, y fue como esto del profesional que quizás no se puede correr también de ese lugar para trabajar y dar un abordaje correspondiente, por así decirlo. Sí, genial. Hola, Jacqueline. Bueno, sí, tremendo eso. Y sobre todo, pasa también, digo, porque vieron que no podemos dejar de pensar muchas veces la clínica con lo contemporáneo, ¿no? Creo que cuando Eric Laurent habla del analista ciudadano, dice de un analista que debe estar al tanto de la época, ¿no? Bueno, hoy en día con estos fenómenos o estos acontecimientos políticos, también donde yo escucho que las intervenciones de algunos analistas están totalmente atravesados por una ideología política. Y es, eh, para mí, todo lo que está mal. O sea, porque no se trata de eso. Porque si hay una intervención que tiene que ver, que transmite, por ejemplo, la simpatía por, no sé, unitarios o federales, por decir así, hay, lo voy a decir campechanamente, hay una bajada de línea. Está marcando una posición de lo que está bien y lo que está mal. Y no, ya eso entra dentro del campo de la moral y no, ¿viste? No, puede generar muchos problemas. Por eso yo decía que es complicado también y no es tan sencillo esto de jugar no de jugar, ¿no? Del no saber, ¿no? O de que la teoría muchas veces no obture. Dice Jacqueline, y más sabiendo el peso que tiene la palabra del profesional. Bueno, sí, totalmente, ¿no? Sobre Ahí todo. María Virginia levantó la mano también. Ajá, Virginia. ¿Qué tal? Buenas tardes. No, yo quería comentar nada más porque, digo, pensando un poco lo que decía Belén, esto del tiempo de espera, y hoy anudando lo que decía Fernando de eh, codificar un mensaje, que, bueno, y también lo que decía la compañera Jacqueline, hizo un poco un mix de todo, pero también ahora hay muchas prácticas, o no sé si muchas, pero alguna que otra dando vuelta, en relación a sintomatologías, donde una persona no puede justamente en esa espera, en el mejor de los casos, recurrir a un médico donde, como decía Fernando, bueno, tiene fiebre, gripe, catarro, no sé qué más, bueno, un cuadro clínico indica tal cosa. Y también ahora yo creo, no estoy segura, pero creo que es la biodecodificación o descodificación, no sé bien cómo se dice, donde también hay una urgencia por, me duelen los riñones, listo, un problema con tu mamá, me duele el hombro, problema con tu papá, no sé, como también, y también esta cosa de lo mismo para todo el mundo, en vez de poder anudar. Eso es la aplicación del código. Claro, Eso es la claro, aplicación de un código. Entonces nosotros claro, tenemos que plantearnos como analistas, si correrse vamos, o sea, es rechazar la singularidad de plano. Hay que elegir en ese punto. O sí, le sí. damos lugar a la singularidad, e insisto que no es lo mismo que la individualidad o la particularidad, es una cosa diferente. Sí, sí, por eso lo O decía, justamente no por el mismo código para todo el mundo igual.
Cualquier órgano anudado a, bueno, tal enfermedad o tal padecimiento, y bueno, y eso también, no poder esperar. Eso, ¿de dónde extraen? O sea, hay una posición epistemológica en torno al psicoanálisis, que también es ética, ¿no? Epistemológica y ética al mismo tiempo, que implica que Freud, para constituir el concepto de inconsciente, y con todas las variables que tiene el síntoma freudiano, tiene un error, es cierto, cuando en la interpretación de los sueños habla de el simbolismo de los sueños, que el paraguas representa un pene, eso es deductivismo. De eso Lacan no dijo nunca nada, nunca lo citó Lacan a Freud en ese punto, ¿no? O sea, como que omitió eso como diciendo aquí no deberíamos seguir esta línea. Pero digo, la singularidad, Freud no lee de la misma manera, busca capturar la combinatoria que se produce a nivel del discurso del analizante. Y eso es singular, no es yoico, no es individual, es la singularidad y lo que Lacan traduce o de alguna manera lo piensa como lógica del significado. Si nosotros nos olvidamos de eso y creemos que se trata de introducir teoría, caemos, digamos, en lo que Popper ha señalado en muchísimas oportunidades. Popper, insisto, no es un enemigo del psicoanálisis, sino que puede ser un adversario o alguien con quien dialogar, ¿sí? Popper decía, o sea, si uno trae una teoría y cree en esa teoría firmemente, va a encontrar corroboraciones en cualquier lado. Esto sucede. Si yo pienso que Juancito es malo y me lo pintan a Juancito como un demonio en el aula, cuando entre y el pibe se pare a jugar, voy a decir, qué mal se porta Juancito. Esto funciona así porque eso también se trabaja como sesgo de confirmación. Entonces, podemos darle una potencialidad al psicoanálisis y un fundamento al psicoanálisis del orden de la lógica. Por eso vamos a la abducción, por eso vamos al desciframiento. Es decir, que nuestras interpretaciones no sean un disparate, ¿sí? Y que de algún modo den cuenta de la singularidad que allí está en juego, de la singularidad en el síntoma, en el sueño, en el lapsus. ¿Sí? Porque les voy a decir algo también, el modelo que utiliza Freud, y esto es lo que estamos escribiendo también, es el modelo del desciframiento, no de la decodificación de los jeroglíficos. ¿Sí? Descifrar los jeroglíficos es también una forma abductiva. ¿Sí? Bueno, son un montón de ejes que se articulan entre lo ético, lo clínico, lo epistemológico, ¿no? Pero bueno, son necesarios. Ahí levantaron 2 personas la mano. Sebastián y María Virginia. Bueno. ¿Se escucha? Sí, Seba, se escucha. No, yo iba a preguntar cómo se ve el tema de la regla, el caso y el resultado en el desciframiento. Bueno, ahí puse un ejemplo. Están los mensajes, Sebastián. En la primera clase yo hago mención a que, porque Peirce en su obra no define qué es caso, qué es regla, qué es resultado. ¿Sí? El resultado sería el efecto de algo. Qué sé yo, un sueño. No sé, vos encontrás la huella del zapato, es un resultado. No sabés quién la dejó. Vos aplicás una regla y decís, bueno, Juan tiene barro, ejemplo, ¿no? Fue Juan que dejó el caso, lo que es identificar, fue Juan quien dejó la huella en el suelo. Por ejemplo, eso ya es indiciario, ¿ves? Después en el desciframiento, bueno, uno va construyendo de resultados anómalos, por eso insisto con anomalía, una regla que es el modo en que se cifró ese resultado anómalo, que traduce de qué se trata el caso. ¿Sí? Está en los mensajes como modelo, pero bueno, es para seguir charlándolo, es muy interesante, porque Peirce de algún modo cambia la idea de premisa mayor, premisa menor y conclusión. Introduce 3 términos nuevos. ¿Viste? Entonces, es bravo Peirce, es alguien extraordinario, ¿no? Por otro lado, una mente descomunal. Y por eso nos puede dar elementos a nosotros como analistas, ¿no? No sé si creo haber respondido, pero cualquier cosa me decís. Virginia también levantó la mano. No, perdón, creo que quedó de hoy. Salvo ok. que sea otra Virginia. Bien, bueno, ¿alguien más que quiera hacer un comentario, agregar algo? Yo
quiere decir el hombre de la rata, por ejemplo? Cuando viene el hombre de la rata a la consulta, que le dice, bueno, usted me da mi certificado, etcétera, Freud pasa de que el certificado que estaba loco a producir una anomalía, porque, a ver, desde el obsesivo intenta como, ¿no?, racionalizarse y dar sentido y quitarle valor contradictorio a lo que aparece. Pero ustedes imaginen que y pasa esto, sucede. Hay que poder escucharlo, darle lugar. Pero imaginen que alguien viene a su consultorio y de repente dice, mira, yo tengo la fantasía, ¿sí?, de que si no le doy el dinero a X persona, entonces le va a suceder el castigo de las ratas. Busquen lo que era el castigo de las ratas, porque capaz que YouTube no nos deja estar, sino, ¿sí?, el castigo de las ratas a mi amada y a mi padre, que está muerto. ¿Se entiende esto? Es decir, o sea, dice que el padre está muerto, efectivamente está muerto, pero tiene la idea de que le va a ocurrir el castigo de las ratas y a la amada también. Bueno, eso es profundamente anómalo. Pero el psicoanálisis, a diferencia de otras teorías psicológicas, lo que hace es, bueno, a ver, empecemos a hablar, empecemos a ver por dónde pasa la combinatoria, y de ahí constituye hipótesis. Si no, uno puede decir que tiene una endeblez psíquica, ¿sí?, que sale la idea de Pierre Janet, ¿no? Decir, bueno, no, se producen estas cosas porque el tipo más o menos no está en función de un principio de realidad, de lo que debería ser. Bueno, Freud no toma ese camino. Freud, como los jeroglíficos, ve que en esas anomalías, los jeroglíficos también constituyeron por siglos anomalías para los lingüistas, en esas anomalías hay lo que Leibniz llama principio de razón suficiente. ¿Sí? Es decir, que hay una racionalidad. Y es una racionalidad a nivel de lo simbólico, a nivel de las articulaciones. Y que no podemos introducir una teoría y decir, bueno, las ratas significan tal cosa. ¿Sí? Sino que a partir del discurso, de la materialidad, de la preeminencia del texto, dice Lacan, en la instancia de la letra, allí podemos construir entonces cómo se cifró, o la hipótesis, o la regla, en términos persianos. Bueno, ¿alguien más que quiera agregar algo, hacer un comentario, una pregunta? Bien, bueno, llegamos al momento del champán, como decía mi abuela. Quería agradecerles de parte de la Cátedra Abierta que se hayan sumado a esta actividad, y bueno, como les dije al comienzo, es muy probable que la investigación en psicoanálisis continúe, ¿no?, en otros encuentros, en otras propuestas que, bueno, que podamos ir armando ahí con Fernando. Así que estén atentos al grupo en Facebook. Y bueno, les comentaba hoy también de que, para los que se sumaron después, que ahora en el segundo cuatrimestre siguen las actividades de las charlas de Lacan con los filósofos. Y bueno, ya tenemos por ahí, les voy adelantando un poco que para el 2025 también va a haber algunas actividades en torno a Heidegger, a teorías de la lectura de la Escuela de Constanza, y bueno, y algo también vinculado al sujeto político. Pero bueno, 2025, primero tenemos que intentar terminar el 2024, ¿sí? Así que no nos adelantemos. Bueno, muchísimas gracias a todos nuevamente. La verdad, un gusto que se sumen, que participen, que quieran saber, que quieran estudiar, que quieran, charlar con nosotros, dialogar con nosotros. Así que, nada, la verdad que han sido muy amables todos por participar. Así que bueno, hoy es viernes. Muchas gracias. Gracias, Fer. Gracias totales, como dijo Cerati. ¿Sí? Nos estamos viendo.